Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, el día número 377 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con las cifras del Ministerio de Salud que están más actualizadas y son del 28 de junio. Pero en otra página podemos encontrar lo más cercano, que fue el 7 de julio, pero solamente con los fallecimientos. Perdón, con los casos, no con los fallecimientos. Entonces, del 7 de julio tenemos 6.333.594 personas contagiadas en la pandemia, y el resto que vamos a hablar de Colombia es desde el 28 de junio. Es muy raro porque el Ministerio de Salud no actualiza, y hay algunas páginas que tienen el contacto y al menos dan los casos. No dan el resto de la información, pero sí dan los casos al día. Tienen esa información desde adentro, y nosotros no tenemos ese contacto, entonces tenemos que basarnos en lo que diga el Ministerio de Salud. Y la última información es del 28 de junio, con 142.836 fallecimientos, con 6.190.683 recuperados y con 1.625 personas todavía enfermas por la pandemia, lo que el Ministerio de Salud llama casos activos. En el mundo, la cifra de contagios es de 767.500.000 ciudadanos del mundo contagiados, y fallecidos 6.946.220. Los primeros tres países que encabezan el listado de los fallecimientos son Estados Unidos, con 1.168.113 norteamericanos fallecidos. Segundo, Brasil, con 703.964 brasileros fallecidos. Tercero, la India, con 531.905 indios fallecidos. Colombia ocupa el 13º lugar con 142.807 colombianos que han fallecido por la pandemia desde el 21 de marzo de 2020, que murió la primera persona por la pandemia allá en la costa atlántica, un hombre que era un motorista de taxis allá en la costa atlántica. Recordemos que el contagio se dio el 6 de marzo de 2020 y fue una colombiana que venía de Italia. Ese fue la primera persona infectada en Colombia por la pandemia. Repetimos, entonces tenemos hasta el 28 de junio 1.625 personas todavía enfermas por la pandemia, lo que el Ministerio le llama casos activos, y estos están recluidos en hospitales, en clínicas, en puestos de salud, en condominios, en fincas, en viviendas, en apartamentos, en cárceles de todo el territorio colombiano. Repetimos, hay 1.625 todavía personas enfermas, lo que el Ministerio se lo llama casos activos. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en este día número 377 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Recuerden que la emergencia sanitaria se levantó el 30 de junio del año 2022, y desde ahí nosotros comenzamos a hacer la pandemia, los días de la pandemia sin emergencia sanitaria. La pandemia todavía no se ha ido ni en el mundo ni en Colombia. Por eso nosotros seguimos llevando la información, y es de vital importancia que usemos tapabocas, sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores, que son los más frágiles para contagiarse. Desde Siloé, Cali, Colombia, este fue el día 377 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. Chao, chao, y seguiré viendo más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, miércoles 12 de julio de 2023.